Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todo aquel que sea un profesional de la salud, un estudiante o cualquier persona incluso que requiera ese tipo de conocimientos, como lo es la clasificación y el diagnóstico de la diabetes mellitus. Vamos a hablar en general de la diabetes, ¿ok? Ya más adelante vamos a dedicarle un video especial a la patogenia de la tipo 1, a la de la tipo 2, etcétera, ¿no? Este es simple y sencillamente para aclarar algunos conceptos importantes gracias a la actualización de las nuevas guías, que de hecho cuando vean este video probablemente ya se habrán actualizado otra vez y es importante checarlas constantemente porque si cambia. De hecho, si checan bibliografía relativamente moderna como de un 2020, un 2019 por ejemplo, ha cambiado ciertos parámetros respecto al 2022, que es cuando se está grabando este video. Entonces, dicho esta pequeña introducción, comenzamos. Vamos a empezar a hablar sobre unos conceptos generales de la diabetes, ¿ok? ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad, pero de manera general se comporta como un grupo de trastornos metabólicos que tienen de forma común la hiperglucemia, así como alteraciones a nivel de los ácidos grasos y de los carbohidratos. Toda esta hiperglucemia que se llega a tener va a conllevar a las complicaciones, ya sea a nivel oftálmico, por ejemplo la retinopatía, glaucoma, catarata metabólica, por ejemplo, alteraciones en los miembros como la amputación, el pie diabético, cardiovasculares, incluso a nivel del sistema nervioso, a nivel de piel, a nivel de riñones, o sea, es a una enfermedad crónico-degenerativa sistémica, ¿ok? Es decir, afecta todo el cuerpo. Ahora, ¿por qué está entre pregunta insulino dependiente? Pues bueno, antes era una clasificación que se le daba a la diabetes, ¿no? Si era insulino dependiente era porque tenía un problema inmune, como la diabetes tipo 1, y si no era insulino dependiente tenía un problema de diabetes tipo 2. Sin embargo, este concepto ya no es tan bien visto, de hecho ya no debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tipo 2 consumen o utilizan insulina justamente para su tratamiento. Y por ello no es que la insulina sea única o sea nada más para las personas con diabetes tipo 1, sino que este padecimiento está también en aquellos con tipo 2 para un mejor control de su enfermedad. Por ello este término de insulino dependiente o no insulino dependiente ya no debe ser utilizado, sino manejado como tipo 1 o tipo 2, ¿ok? Es una afección, como les mencionaba, progresiva y crónica, porque justamente comienza de forma lenta y se va instaurando poco a poco, dependiendo del caso, ¿no? Si es tipo 1, pues bueno, van a haber ciertas complicaciones que van a conllevar a su diagnóstico. Pero si es tipo 2, que está más relacionada con un trastorno metabólico, más de progresiva, un aumento de peso, alteraciones a nivel de resistencia a la insulina, consumo, nulo cuidado, no hay ejercicio, o sea, va evolucionando, ¿ok? Y se hace crónico por las complicaciones que llega a tener. La diabetes tipo 1, que ya vamos a empezar su clasificación, la primera es la diabetes tipo 1, que es de características autoinmunes. Básicamente está relacionado con muchos problemas a nivel de los linfocitos que atacan de cierta forma a las células beta y llegan a producir su depresión, es decir, desaparecen del cuerpo y por lo tanto ya no producen insulina. En ellos la insulina es el único tratamiento o es de los únicos tratamientos porque justamente es lo que les hace falta por la destrucción inmune. Es... No es tan rara, o sea, antes se pensaba que era muy rara, hoy se sabe que no es tan rara. De hecho, de los diabéticos es entre un 5 y un 10%, que es bastante, o sea, uno de cada 10 diabéticos es por un problema autoinmune. Y sobre todo es interesante observar sus características, ¿no? Si vemos a un paciente diabético tipo 1, pues es aquel que tiene un bajo peso, o sea, no tiene obesidad, menor de 35 años aproximadamente, con un índice de masa corporal relativamente normal, menor a 25, por ejemplo. Pero si vemos a un paciente de tipo 2, y aquí entra la siguiente clasificación, es por un trastorno metabólico, es un paciente que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, signos como acantosis nigricans, o alteraciones en general que nos pueden dar la idea de que este paciente está sufriendo una alteración con respecto a la insulina. Es por mucho la más común.
La ADA, por ejemplo, la ADA y el Harrison hablan sobre un 90-95% del total de los diabéticos que tienen diabetes tipo 2. Otra clasificación es la monogénica, que en realidad monogénica es por un gen alterado. Esto puede ser de características hereditarias, sobre todo autosómico dominante, o también por tejidos alterados, como ocurre en la fibrosis quística o en otras afecciones del páncreas, por ejemplo. Y la gestacional, que de hecho se da en el segundo o tercer trimestre. Para que nosotros podamos diagnosticar una diabetes mellitus gestacional, esta tiene que estar en el segundo o tercer trimestre. Si observamos una diabetes o si encontramos una diabetes en el primer trimestre, eso nos quiere dar a entender que la paciente ya tenía diabetes antes de estar embarazada. Por eso es muy importante el momento en el que se diagnostique, debido a las complicaciones que puede llegar a tener el feto y la misma paciente. Hay una intolerancia a la glucosa que es bastante elevada, de hecho es las principales características que llegan a tener ese tipo de pacientes. La incidencia va en aumento de la diabetes, que como vamos a ver más adelante, esta es de manera general la epidemiología de la afección. Es de interés mundial, o sea, porque es una enfermedad que va atacando y ataca y ataca y sube y se genera y está en todo momento. Debe ser de nuestro interés en general porque es parte de la consulta diaria. O sea, el pan de cada día, de cualquier ámbito, de cualquier nivel de atención, de cualquier lugar en todo el mundo, es la diabetes. En México, por ejemplo, en el 2020 hubieron poco más de 151,000 muertes, que fue aproximadamente el 14% de todas las defunciones. O sea, 14 de cada 100 mexicanos murieron por diabetes, además de otras afecciones como las cardíacas, ¿no? Traumáticas, etcétera. Pero, o sea, muerte por diabetes es muchísimo. La tasa es de 11.95 por cada 10,000. Es la tasa más alta, o hasta ese momento, porque sigue en aumento, de los últimos años. Y el aumento de casos es enorme. O sea, para 2045 se estima que hayan cerca de 700 millones de personas en todo el mundo con diabetes mellitus. O sea, es muchísimo. Por eso para todos aquellos que se dediquen a nefrología, cardiología, alteraciones en oftalmología, etcétera, pues va a haber muchísimo trabajo porque las complicaciones van a estar en todo momento. De hecho, está entre las 3 primeras causas de muerte, solamente superadas hasta ese momento por COVID-19 y por enfermedades cardiovasculares. O sea, pero la diabetes mellitus incluso se cree que puede estar mucho más alta porque muchas de las patologías o las complicaciones que genera la diabetes no se ponen como tal de diabetes, sino que se ponen la complicación que se tuvo. Por ejemplo, en una enfermedad renal. En una enfermedad renal secundaria a una diabetes. De hecho, esa debería de ser como la clasificación de la muerte. Y por lo tanto, si se pusiera así, los números de esta afección subirían bastante. Se dice que aproximadamente el 50% de los diabéticos no está diagnosticado. O sea, es enorme. Imagínense que de cada 10 diabéticos, 5 no lo saben. Y al no saberlo, se generan más complicaciones y por lo tanto el diagnóstico se retrasa y se generan alteraciones mayores y por lo tanto el daño tanto económico como personal y a su salud, etcétera, aumenta demasiado. Y la relación con la edad es muy alta. De hecho, entre las mayores tasas es hacia los 65 años. Y mucho del cribado, que el cribado básicamente es la búsqueda intencional de enfermedades en X población, está enfocado en esto mismo, ¿ok? También es importante saber que hay una relación racial y genética. Nosotros como latinos tenemos una mayor prevalencia a encontrarnos con diabetes, así como los asiáticos, ¿no? Y otros estados que tienen afecciones con la comida, como lo es el caso de los estadounidenses, ¿no? Que es una comida chatarra enorme, o países en ese sentido. La mortalidad también es muy elevada y lo que les mencionaba, ¿no? Las complicaciones se vuelven subdiagnosticadas, o sea, son secundarias a
Y no se ponen así, sino que se ponen solamente la complicación como tal, pero se desestima que fue por la diabetes. Por eso mismo es la importancia, que de hecho, a pesar de ser una enfermedad muy, muy común, de tener tantos planes, de tener tantas guías, tantas normas, etcétera, sigue existiendo, sigue dándose y encima está subdiagnosticada. O sea, es un problema muy, muy grave. El 14.5 de las muertes a nivel mundial, muy similar a lo que ocurre en México, es generado por la diabetes. O sea, es muchísimo. Y el daño económico, pues es bastante grave. A nivel de tratamientos, a nivel de complicaciones. O sea, es muchísimo dinero el gastado por una enfermedad que es relativamente prevenible. Ahora, ¿cómo vamos a efectuar un diagnóstico? La patogenia de la enfermedad, tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la diabetes mellitus tipo 2, va a ser mencionada y va a ser hablada en otro video. Por ello es que aquí nos vamos a enfocar en el diagnóstico. La glucosa, es importante saber que para entenderla en el contexto de la diabetes mellitus hay que verla desde sus tres aristas, o tiene tres aristas en las que podemos verla. La primera es una glucosa regulada. ¿Qué quiere decir esto? Una glucosa normal, funcionamiento todo correcto, mi páncreas funciona al millón, soy una persona, no sé, un ejemplo, soy una persona joven que hace ejercicio y que además tiene una alimentación relativamente saludable. ¿Ok? Entonces mi glucosa está estable, mi páncreas está funcionando bien y obviamente no tengo ningún síntoma de la diabetes. Sin embargo, me encuentro en el siguiente caso. Soy una persona que tal vez tiene un índice de masa corporal un poco elevado, ya tengo más de 35 años, no hago ejercicio, vivo muy estresado, por ejemplo, y no me he sentido muy bien los últimos meses. Podría existir una homeostasis alterada, es decir, una insulina, una glucosa que no está de forma correcta en el cuerpo. Y el último caso, soy una persona que ya presenta síntomas, ya tengo un daño, últimamente he estado usando lentes, perdón, tengo alteraciones a nivel renal y pues ya probablemente tengo una diabetes mellitus bien instaurada, ¿no? O sea, las tres aristas son una glucosa normal, un paciente totalmente eh, acorde a cómo debería de presentarse con una glucosa correcta, un paciente en prediabetes, que será la homeostasis alterada, y un paciente diabético, ¿ok? Que de hecho es más común en mujeres, ¿ok? Ese tipo de enfermedad, la diabetes, es más común en mujeres. Entre las pruebas que podemos realizar, las tres mejores que existen para el diagnóstico va a ser la FPG o la glucosa en ayuno, la glucosa plasmática en ayuno, una carga oral de glucosa de 75 gramos de glucosa o la prueba de la hemoglobina glucosilada o glicosilada, como muchos le llaman. La glucosa en ayuno va a tener tres parámetros. Si está menor a 100, todo bien, todo correcto. O sea, no va a haber ningún problema. Es una persona que probablemente esté sana en ese aspecto. Y también es importante saber qué consumió antes, ¿ok? Si tuvo una noche muy cargada o unos días muy cargados con demasiadas calorías, demasiados carbohidratos, probablemente salga alterada. Por eso es importante mencionarle al paciente que para su prueba debe de tener ciertas limitaciones, ¿ok? En general estos serían como los tres parámetros principales. Menos de 100, todo correcto. Entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro se presenta la prediabetes. Muchos autores incluso refieren ya no necesitar esta o ya no utilizar esta palabra de prediabetes. Sin embargo, es importante mencionarla porque justamente de acá podemos alterar la historia natural de la enfermedad o evoluciona hacia una diabetes porque se descuidó nuestro paciente o podemos ayudarle a través de cambios en su estilo de vida, a cambios en su forma de alimentación, etcétera, a que baje y se vuelva un paciente o esté en un tratamiento correcto para normalizar los niveles de glucosa. O mayor a 126 miligramos, que ya está diagnosticando una diabetes mellitus. La prueba de carga oral de glucosa, que es añadir 75 gramos, es importante en la medición. Si dentro de esta se observan niveles menores de 140, todo bien, ¿ok? O sea, no hubo ninguna alteración en este sentido. Mayores de 140, pero menores de 199, podemos observar una prediabetes. Ahora,
mayores de 200 después de la carga oral de glucosa, o también esto es importante, en cualquier momento random, es decir, llega el paciente a la consulta y refiere síntomas relacionados con la glucosa, pues yo le tomo una destroxis, por ejemplo, que sería la prueba directa de la glucosa, y me doy cuenta que está en 320, o sea, ya básicamente allí puedo diagnosticar una diabetes. Por eso es importante, o en cualquier alteración como una cetoacidosis, por ejemplo, y observo niveles mayores a 200, ya me encuentro ante una diabetes. Y la hemoglobina glucosilada o glicosilada, que es básicamente esta unión de la glucosa hacia la hemoglobina, que nos da un parámetro de los últimos 2 o 3 meses aproximadamente, es decir, cómo se ha estado regulando nuestro paciente, cómo se ha estado cuidando, etcétera. Y si encontramos menor a 5.7%, todo bien, o sea, no ha existido ninguna alteración en este sentido. Pero si tenemos entre 5.7 y 6.4, según la ADA, tenemos una prediabetes. Y si tenemos más de 6.5 o mayor, pues bueno, ya vamos a estar ante un síntoma, bueno, una diabetes, ¿no? Además, los síntomas son las 4 P's. La poliuria, que es decir, unas ganas excesivas de ir al baño a generar una micción, es decir, hacer pipí. Que también puede estar relacionada con la nicturia, que es las ganas de ir al baño durante la noche. La polidipsia, es decir, la sed excesiva. La pérdida de peso inexplicable, el paciente no sabe por qué ha perdido tanto peso en los últimos meses. O la polifagia, a pesar de que está comiendo y está comiendo y está comiendo, sigue perdiendo peso y va mucho al baño y le da mucha sed. Así como otros parámetros, podría ser la acantosis nigricans, que básicamente manchas negras en zonas de pliegues, que puede estar relacionado con la resistencia a la insulina, también con aparición de mala cicatrización en las heridas, por ejemplo, u otros padecimientos comunes de la diabetes. La detección. ¿Cómo vamos a detectar a la diabetes? Bueno, mediante un cribado, ¿no? Y también es importante saber que existen factores del medio ambiente que alteran a nuestros pacientes. En este caso, la mejor detección, es decir, si ya buscamos de manera directa, o sea, no vamos buscando el diagnóstico como tal, sino que vamos estandarizando y buscando aquellos con riesgo. En este caso podría ser con la prueba de tolerancia, perdón, la prueba de plasma de la glucosa, es decir, en ayuno, o con hemoglobina glucosilada. Es decir, yo tengo un grupo de 100 personas y de esas 100 personas yo quiero saber cuántas ya tienen diabetes, cuántas están en riesgo para prevenir esta afección. Por ello voy y hago estas dos pruebas. Los pacientes tienden a ser asintomáticos. O sea, esta detección es importante porque los pacientes tienden a ser asintomáticos por largos periodos, sobre todo cuando es de la tipo 2, ¿no? Porque se va instaurando poco a poco y con ello las complicaciones se hacen más graves porque ya vienen a darse cuenta cuando tienen un problema a nivel de los ojos, a nivel del riñón, de la piel, de las extremidades, por ejemplo. O sea, ya es más grave. La evolución es tardada, lo que mencionaba, ¿no? Hasta 10 años para que se llegue a detectar la diabetes. Las complicaciones en el diagnóstico, o sea, ya no llegan por la diabetes como tal, sino por una complicación. Es decir, tiene un problema renal, ya tiene un problema en los ojos, ya tiene un problema a nivel de la piel, etcétera, que es secundario a una diabetes no diagnosticada con anterioridad. Esta detección es muy importante porque altera por muchas maneras la historia natural de la enfermedad. En vez de que evolucione a un estado grave, pues evoluciona hacia un estado favorable, ¿no? O sea, eso es importante de reconocer, siempre dar esperanza y observar en dónde estamos, ¿no? Ya vamos a tener un video también sobre las metas glucémicas y sobre el tratamiento, que también ya hicimos un video sobre la farmacoterapia de la diabetes, así como de la insulina. Los invito a verlo por si lo quieren observar. En la diabetes mellitus tipo 1, la detección va a ser un paciente menor a 35 años, que sobre todo acude por una cetoacidosis o por una complicación grave, justamente por un daño a nivel de sus células beta. Y es observado con un índice de masa corporal menor a 25, o sea, no está en sobrepeso, ¿ok? Mientras que la diabetes tipo 2 es un paciente todo lo contrario, mayor de 35 años, con un índice de masa corporal elevado, que tiene síntomas de resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? O sea, es importante su observación. ¿Cómo es el cribado? Bueno,
Se recomienda una búsqueda en mayores de 35 años cada 3 años. Es decir, mayores de 35 años sin ninguna alteración directa, entre comillas. Como les decía, las complicaciones pueden darnos el diagnóstico, pero esto ya es una detección tardía cada 3 años. Es decir, pacientes mayores de 35 años es importante que se hagan un estudio cada 3 años. Estas son las recomendaciones de la ADA del 2022, o sea, es lo más actual en ese sentido. Como les decía, esto es lo de la ADA, ¿no? Los estadios distintos que pueden llegar a presentarse, sobre todo en la diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿no? Sus características, pues es autoinmunitaria, puede presentarse con una normoglucemia o presintomático en un estadio 1, mientras que en un estadio tipo 2, pues ya hay presintomáticos, glicemias, y pues obviamente el 3 ya hay una hiperglicemia y es sintomático, ¿ok? Les dejo la tablita por si la quieren observar y estudiarla. Asimismo, les dejo estos criterios de diagnóstico para la diabetes. Como les decía, un hallazgo en el plasma de ayunos mayor a 126 ya nos está definiendo este tipo de enfermedad. O también por una prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina glucosilada mayor a 65. Como les decía, cualquier paciente con una crisis de hiperglucémica o una toma random, es decir, una toma en cualquier momento de glucosa mayor a 200, también nos da este diagnóstico. Igual les dejo la tablita por si le quieren sacar una captura de pantalla y observarla más adelante. Consideraciones especiales. Bueno, hay que reconocer que los estudios deben de ser costo-beneficio, y en este caso el que se lo lleva por mucho es la prueba en ayuno, es decir, es el más barato, el más fácil y el que puede ser detectado de forma más sencilla, ¿no? Pero hay que entender algunas limitaciones. Por ejemplo, esta del ayuno es importante, o sea, la prueba de glucosa en ayuno es importante tenerla presente cuando hubo un consumo excesivo previo de carbohidratos. Por eso se recomienda que al menos 3 días antes sea alrededor de 150 gramos de carbohidratos, es decir, que no sea elevado, para que los niveles de glucosa cuando se tome el estudio no salgan demasiado excesivos, ¿no? O salgan de forma correcta. Sobre todo es muy interesante este estudio de plasma porque encontramos una gran relación en la prediabetes, es decir, podemos observar un gran porcentaje en el cribado y darnos cuenta de que puede llegar a existir un problema en un futuro. Y con ello la evolución que va a tener nuestro paciente, ya sea hacia diabetes o hacia una normoglucemia. La hemoglobina glucosilada es muy importante reconocerla y sobre todo aplicarla de forma correcta. No está bien aplicada cuando existe alguna enfermedad de la hemoglobina, una hemoglobinopatía. También hay que reconocer que hay una variación por etnia o por edad. Hay personas que de manera normal tienen una hemoglobina más elevada justamente por su raza, por su etnia, por su lugar de residencia, o sea, por muchos otros factores y por la edad incluso, o sea, por ello es importante reconocer este tipo de diferencias. La alteración también en el embarazo, sobre todo en los últimos trimestres del embarazo, puede llegar a generarnos una alteración de esta hemoglobina. Y es importante saber que nos mide de forma general a largo plazo, ¿no? Los últimos 3 meses aproximadamente. Pero siempre va a ser importante reconocer que una enfermedad como la diabetes, que es de un manejo complicado en el sentido de que hay muchas variables que pueden llegar a afectar al paciente, desde medio ambiente hasta su propia genética. O sea, por ello es muy importante diagnosticar bien ese tipo de enfermedades. Por ello se recomiendan 2 estudios anormales, es decir, si en el primero tuve una hemoglobina glucosilada de 7% y en el segundo estudio la tuve de 6.8%, por ejemplo, pues ya me estoy inclinando a que o ya puedo diagnosticar con todas las de la ley que es una diabetes, ¿ok? Pero si por alguna razón tuve alguna situación elevada en la primera vez, pero al siguiente estudio me doy cuenta de que no fue así, pues tengo que observar esta concordancia y darme cuenta qué está pasando, ¿no? O sea, por qué es que ocurrió este tipo de alteraciones. Otro podría ser, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, los anticuerpos. Es decir, observar que de verdad existan anticuerpos de daño, autoantígenos contra
las células beta del páncreas. Y bueno, de manera general, este video está saliendo aproximadamente como el 1 o 2 de noviembre de 2022. Pero bueno, el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre. Así que de este video, 2 semanas más. Así que ya saben que es importante la prevención, sobre todo ante las grandes complicaciones que tiene la diabetes. Este es un resumen muy bonito sobre la diabetes, justamente en conmemoración del 14 de noviembre del año pasado, en donde explica de manera rápida cómo es que ocurre la diabetes, la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, cómo es que podemos ayudar a equilibrarla con una dieta equilibrada, requerimientos nutricionales, control del consumo de carbohidratos, peso saludable, ejercicio. De hecho, fíjense que algo muy interesante es que se ha descubierto en los últimos años que el hacer ejercicio activa muchos factores de transcripción que promueven un mejor aprovechamiento de la insulina y por lo tanto reducen esta resistencia en cierto porcentaje. No es que ya sea la cura total, pero ayuda muchísimo al manejo de los pacientes, ¿ok? Y bueno, estas son algunas tablas, por ejemplo, proporcionadas por la ADA. La ADA, este está en español, es un cuestionario de riesgo. Primero, qué edad tiene, y bueno, vemos el puntaje, si es hombre o mujer, si tuvo diabetes gestacional, si tiene familiares que padezcan diabetes, si le ha dicho a algún profesional que si tiene hipertensión, actividad física, su peso, etcétera. Y sobre todo, observar ese tipo de características. Les dejo también aquí en la imagen por si la quieren observar. Y tomarle algún screenshot o algo por el estilo. Ahora, otros serían los criterios para la búsqueda o screening de la diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos, ¿ok? Sobre todo ver aquellos considerados con sobrepeso o obesidad con un índice de masa mayor o igual a 25 o mayor o igual a 23 en pacientes asioamericanos. No sé cómo definirlo de manera directa, asioamericanos. Y bueno, también que tengan parientes en primer grado con diabetes, su alto riesgo por raza o etnia, por ejemplo latinos, aquí estamos nosotros, historia de afecciones cardíacas, hipertensión, dislipidemias, antecedente de ovario poliquístico, inactividad física u otras condiciones clínicas que se asocien a la resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans, lo que les decía, parte de los síntomas que pueden llegar a provocar una diabetes. También que haya tenido una prediabetes, mujeres que han sido diagnosticadas con enfermedad gestacional, es decir, con diabetes gestacional, mayores de 35 años, es decir, ya se ha bajado bastante la edad, porque antes se mencionaba 45 años, ahora ya se ha bajado a 35 años, justamente para la búsqueda intencional de los pacientes con esta afección. Y si todo está normal, se repiten los estudios cada 3 años, sobre todo considerando la frecuencia de los riesgos. Si es una persona con sobrepeso, que ya tiene ciertos síntomas o signos de diabetes, pues bueno, esto se reduce, ¿no? A cada año, por ejemplo, cada 6 meses si fuese necesario. Y personas con virus de la inmunodeficiencia humana. Estos son otros criterios para el diagnóstico o la definición de la prediabetes. Ya vimos los diagnósticos en la definición de la diabetes. Esta es glucosa en plasma entre 100 a 125. Después de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199. O hemoglobina glucosilada mayor a 5.7 pero menor a 6.4%. Y bueno, la verdad es que es un video que me gustó mucho hacer, porque pues es muy importante conocer todos estos parámetros, sobre todo para todos aquellos que tengan un paciente o familiar directo con diabetes o quieran conocer más acerca del tema. Pues bueno, este es el video que me gustaría dejarles. La verdad es que también les agradezco mucho el apoyo al canal. Si les gustó, ya saben que pueden suscribirse, dar a like, compartirlo y dejar un comentario si así lo desean. Espero que les haya servido y que sobre todo ayude en los diagnósticos. Los invito también a que revisen las guías, sobre todo de la ADA, que se actualizan cada año. Les digo, esta se actualizó en 2022. Probablemente en enero o febrero de 2023 ya haya una nueva guía, así como los nuevos parámetros en Harrison, por ejemplo, de medicina interna, o en otros libros de medicina interna, así como las guías de práctica clínica de su país.
Así que les agradezco mucho por haber visto el video. Nos vemos en un próximo video donde vamos a estar hablando sobre la patogenia de la diabetes y más adelante sobre el manejo de la misma. Que ya tenemos algunos videos sobre tratamiento, insulinas, etc. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.